Hace un tiempo subí un video hablando de cuál era el personaje más roto de cada año de Dragon Ball FighterZ, pero hoy vamos a adentrarnos más a fondo en esta historia para ver cómo aquellos guerreros que parecían imparables fueron definiendo el meta en su momento y cómo con el paso de los años algunos cayeron en el olvido mientras que otros lograron mantenerse en la cima. Así que hoy vamos a ver cómo fue la evolución de FighterZ, cómo es que los parches ajustaron lo que un día fue lo roto del juego y cómo algunos luchadores lograron mantenerse relevantes mientras que otros quedaron en un cofre abandonado. Yo soy Destructor de Limones y bienvenidos a mi canal. En el año 2018 hubo un personaje llamado Bardock que simplemente no podías ignorar. Si ibas a un torneo lo veías en casi todos los equipos, si entrabas a jugar online lo encontrabas en casi todas las partidas y si revisabas una final lo más seguro era que por lo menos un jugador lo estuviera usando. La razón, sencilla, Bardock era tan fuerte que muchos lo apodaron como el terror de la Season 1. Su estilo era directo, agresivo y efectivo, no necesitaba setups complicados ni combinaciones rebuscadas. Con un par de movimientos ya podía mantenerte contra las cuerdas. Su lariat era una técnica con un avance arrollador que parecía no poder ser castigado. Y si por suerte lograbas ver cómo llegaba con ese lariat, sabías que la presión estaba a punto de comenzar, pero era dificilísimo detenerlo. Su presión en la esquina era prácticamente infinita, bloquear contra él era como firmar tu sentencia, porque tarde o temprano cometías un error y él lo convertía en un daño enorme. Por eso en esa época se decía que Dragon Ball FighterZ salió con personajes rotos sin la necesidad de parches, y no era exageración. Literalmente obligaba a los jugadores a adaptarse a él y a preparar estrategias solo para sobrevivir contra este personaje. Bardock fue el rostro del meta en el año 2018, pero claro, el tiempo no perdona y las actualizaciones tampoco. Con cada parche, Bardock fue perdiendo su brillo, le ajustaron el daño, le redujeron opciones y lo empujaron poco a poco al fondo de la lista. Y hoy en 2025 su realidad es muy diferente. Ahora si revisas cualquier tier list, Bardock aparece en los últimos lugares. Ya casi nadie lo lleva a torneos porque sus herramientas se sienten demasiado limitadas frente a la locura que otros personajes ofrecen. Su gran debilidad es que no tiene cómo abrir defensas sólidas. Sí, todavía puede intentar usar su lariat o el 2-1-4 combinado con asistencias para forzar un error, pero más allá de eso se vuelve muy predecible. Si el rival tiene paciencia puede aguantarlo sin ningún problema. Tampoco asusta en combos como antes, sus rutas son pocas y bastante lineales, y aunque pueda hacer un daño decente, se queda corto frente a personajes actuales que con una sola apertura son capaces de borrar barras de vida enteras. Y cuando hablamos del neutral, Bardock también sufre. Si enfrente tiene a alguien más rápido, con mejor rango o con proyectiles, simplemente no puede competir de la misma forma. En resumen, Bardock pasó de ser el rey absoluto del juego en el año 2018 a un guerrero olvidado en el fondo de las listas. Un contraste brutal que muestra perfectamente cómo Dragon Ball FighterZ se ha evolucionado a lo largo de los años. Lo que un día parecía imparable, hoy apenas sobrevive en manos de unos cuantos fieles. Y saludos para Chingo98, que es el único que conozco que lo lleva. Un año más tarde, el meta de Dragon Ball FighterZ tuvo un protagonista inesperado, Goku GT. A primera vista parecía un niño inofensivo, más pequeño que la mayoría del roster, pero en cuanto lo llevabas al campo de batalla se convertía en una máquina de muerte. Sus movimientos eran rápidos, su presión casi imposible de leer y tenía una movilidad que lo hacía extremadamente difícil de atrapar. Lo que realmente lo volvió famoso fue que no tenía puntos débiles claros, podía jugar agresivo, podía controlar el aire, tenía un súper devastador como la Genkidama que aseguraba un daño masivo y además contaba con asistencias que eran de las más útiles del juego. En esa época los equipos con Goku GT se repetían una y otra vez en torneos. Quien no lo usaba tenía que prepararse para enfrentarse con él, nadie estaba exento de topárselo. En pocas palabras, Goku GT fue el personaje más roto del 2019, un personaje tan completo y tan fuerte que muchos lo llegaron a catalogar como uno de los más injustos de todo FighterZ. Pero como pasó con Bardock, el tiempo hizo lo suyo. Con cada parche lo fueron ajustando, quitándole herramientas poco a poco, y ahora en 2025 la historia es muy distinta. Hoy Goku GT ya no es ese personaje temido que dominaba finales. Su asistencia principal fue nerfeada, perdió velocidad y block stun, lo que redujo bastante su utilidad en el equipo. Sus ataques que antes parecían cubrir todo ya no son tan efectivos, algunos se volvieron más lentos o menos seguros. Incluso la Genkidama, que en su momento fue su sello de poder, dejó de ser ese movimiento
robot que definía partidas. El resultado es que Goku GT ya no intimida a nadie, sigue teniendo buenas opciones ofensivas si logras acercarte porque conservas su movilidad sólida y combos respetables, pero ahora necesita mucho apoyo de asistencias y setups para brillar. En un juego donde cada vez más personajes tienen herramientas locas para romper defensas y hacer un daño brutal, él simplemente se siente limitado. Así que de ser el niño prodigio del 2019 pasó a convertirse en un personaje secundario, usado solo por quienes todavía le guardan cariño o disfrutan su estilo. Un contraste enorme que refleja lo mucho que cambió el equilibrio de Fighters. Lo que en un año era casi obligatorio, al siguiente puede ser apenas un recuerdo. En 2020 la llegada de Goku Ultra Instinto fue todo un terremoto en la comunidad de Fighters. Desde el primer día parecía ser un personaje diseñado para brillar más que todos. Defensa automática, movimientos con invulnerabilidad, golpes veloces, confirmaciones fáciles y un daño que borraba barras de vida enteras. En torneos online durante la pandemia fue omnipresente, lo veías en Japón, en Europa, en América y en cualquier región había un momento en el que parecía imposible jugar sin él o contra él. Era muy frustrante enfrentarlo, tenía un 5L que alcanzaba más de lo que debía, un autocombo que atrapaba en situaciones donde otros fallaban y lo peor, movimientos que parecían cubrir todas las opciones. Si intentabas presionar podía responder con reversal seguros, si intentabas mantener distancia tenía formas de acercarse ignorando proyectiles y si estabas en defensa tarde o temprano caías ante uno de sus mix-ups. En aquel año Goku Ultra Instinto parecía invencible. Pero el tiempo pasó y con cada parche su brillo fue apagándose. Hoy Goku Ultra Instinto ya no es ese monstruo que parecía romper el juego, sigue siendo un personaje fuerte en manos de quien lo domine, pero ya no está en el centro de la escena. Su problema principal es que depende demasiado de adivinar bien y de forzar situaciones donde pueda aprovechar sus movimientos especiales. Frente a personajes que hoy en día tienen rutas de combos muy dañinas, presión constante y mejores asistencias, Goku Ultra Instinto se queda muy corto. Ya no es el jefe final del meta como en el 2020. En torneos actuales aparece mucho menos y cuando lo ves no es porque esté roto, sino porque el jugador realmente lo domina y le saca todo el jugo. Su aura de personaje invencible desapareció y ahora simplemente es uno más del roster. En pocas palabras, Goku Ultra Instinto pasó de ser el símbolo de poder desmedido en 2020 a convertirse en un personaje decente, pero lejos de los más temidos de hoy en día. Es una historia de cómo Fighter supo tener a uno de los Gokus más injustos de toda la historia del juego. Cuando Gogeta Super Saiyan 4 llegó en 2021, la comunidad explotó de emoción, no solo porque era uno de los personajes más queridos de Dragon Ball, sino porque en Fighters entró como un huracán. Tenía un estilo agresivo, espectacular, daño altísimo y movimientos que parecían diseñados para brillar en cada pelea. Su doble dash en el aire le daba una movilidad única sin la necesidad de un sistema de niveles como el de Gohan adulto. Sus ataques eran rápidos y si lograba llegar al famoso nivel 7 prácticamente estaba sentenciado. Era el tipo de personaje que te metía miedo solo con verlo aparecer en pantalla. En esa época si tenías a Gogeta Super Saiyan 4 en tu equipo no solo era por gusto, era porque realmente podía destrozar las partidas. Abría defensas con pura presión y castigaba cada error con un daño brutal. Sin embargo, verlo en torneos no era tan común, ya que generalmente se encontraba más en el modo online. Y aunque no siempre era el número 1 absoluto, era una amenaza que simplemente no podías ignorar. Pero al igual que pasó con los otros personajes, los parches fueron ajustándolo y el meta evolucionó. O involucionó. Hoy en 2025 Gogeta Super Saiyan 4 ya no es ese monstruo de 2021. Claro, sigue siendo fuerte si lo sabes usar, aún tiene presión cercana muy buena, puede aprovechar su movilidad aérea y en situaciones correctas es un personaje explosivo, pero ya no domina como antes. Actualmente se le ve muy poco en torneos y hasta en el modo online su uso es mínimo, apenas es elegido por un puñado de jugadores. ¿Por qué? Porque frente a otros personajes del roster, Gogeta Super Saiyan 4 tiene limitaciones claras. Su rango no es el mejor, depende mucho de apoyarse en asistencias y ese nivel 7 que antes parecía su carta de triunfo ahora es más un riesgo que una garantía. Alcanzar este nivel 7 requiere tiempo y recursos que los rivales modernos no suelen permitir. En pocas palabras, Gogeta Super Saiyan 4 pasó de ser el guerrero temido en 2021, capaz de reventar partidas con pura presión y daño, a ser un personaje de nicho, usado por fans o especialistas que realmente saben sacarle jugo. Su reinado fue intenso, pero corto, y hoy en día ya no es ese monstruo que un día llegamos a ver.
En 2022, la aparición del Android 21 Labcode fue uno de los momentos más polémicos en la historia de Dragon Ball FighterZ. Desde el primer día se ganó la fama de estar completamente rota. No era solo que fuera fuerte, era la combinación de herramientas que hacía imposible escapar de ella. Su agarre especial reducía permanente el 21% del daño del rival, lo que significaba que aunque sobrevivieras a una ronda, el resto de la pelea ya estaba cuesta arriba. A eso se le sumaba una presión constante con golpes altos y bajos rápidos y seguros, y combos largos que le permitían mantener el control de la partida. En aquel entonces jugar contra la Labcode era desesperante. Si intentabas salir con algún movimiento, ella tenía formas de castigarte, y cuando cometías un error, el daño era brutal. Su presencia era tan abrumadora que muchos llegaron a pedir que fuera baneada de torneos. Durante meses este personaje no solo fue el más fuerte, también fue el centro de la conversación dentro de la comunidad de Dragon Ball FighterZ. Pero volvemos a lo mismo, al igual que pasó con otros personajes rotos que ya hemos mencionado, los parches la fueron ajustando y la comunidad aprendió a lidiar mejor con ella. Hoy en 2025 la Labcode ya no es ese monstruo que parecía invencible, sigue siendo un personaje muy completo, puede jugar de cerca, a distancia, con presión, con agarres o mix-ups, prácticamente se adapta a cualquier estilo y en manos expertas todavía es capaz de arruinarte una partida. La diferencia es que ahora tiene límites mucho más claros. Su ganancia de barra de ki fue reducida, lo que la hace menos explosiva a la hora de usar supers y extender combos. Varias de sus herramientas ofensivas tienen menos ventaja, lo que permite que rivales experimentados encuentren huecos para escapar o castigarla. Y en torneos ya no domina como antes. Se sigue viendo, sí, pero no porque sea automática, sino porque hay jugadores que realmente saben aprovechar sus recursos. Hoy enfrentarse a la Labcode ya no da el mismo terror que en el año 2022, sigue siendo molesta, sigue siendo fuerte y puede sorprenderte si te confías, pero ya no es la reina indiscutible del juego. Su historia es la de un personaje que pasó de estar en la cima, rompiendo el equilibrio del meta, a convertirse en una opción sólida, pero mucho más justa dentro del roster. Un año más tarde, en 2023, Bellito Blue vivió su mejor momento. Era el tipo de personaje que parecía estar en todos lados, en torneos, en el online y en prácticamente cualquier discusión sobre quién estaba más fuerte. Y no era casualidad, tenía un daño altísimo, golpes muy rápidos y un alcance que le permitía ganar intercambios en neutral con mucha facilidad. A eso se le sumaba que sus combos no solo eran largos, sino también muy estables, fáciles de ejecutar y con la capacidad de llevarte de esquina a esquina sin gastar demasiados recursos. Durante ese año enfrentarse a Bellito Blue era casi un ritual de frustración. Su presión parecía no terminar nunca, porque siempre tenía una forma de seguir atacando o de mantenerte bloqueando hasta forzarte a cometer un error. Y si lo hacías, el castigo podía ser suficiente para perder un personaje entero. Era agresivo, constante y para muchos injusto. Bellito fue durante mucho tiempo el símbolo de poder desmedido de FighterZ, pero ahora en 2025 la historia es distinta. Bellito Blue sigue siendo un personaje fuerte, sí, pero ya no domina el juego como lo hacía hace un par de años. Su daño sigue siendo alto, pero ya no es tan opresivo comparado con otros personajes que hoy tienen mejores rutas de combos o presión más consistente. Lo que antes era considerado como insoportable, hoy simplemente es considerado como bueno. En torneos actuales aparece mucho menos, y cuando lo hace no es porque sea una opción desesperada, sino porque el jugador tiene confianza de su estilo. De hecho, muchos lo siguen eligiendo por costumbre o por cariño, más que por ser la mejor estrategia posible. Contra rivales preparados, Bellito ya no genera tanto miedo. Sus puntos fuertes siguen ahí, pero con más debilidades claras y herramientas que el meta moderno puede castigar. En pocas palabras, Bellito Blue pasó de ser uno de los personajes más temidos y usados en 2023 a convertirse hoy en un luchador sólido, pero más equilibrado dentro del roster. Un cambio que refleja cómo el paso del tiempo y los ajustes del juego fueron apagando poco a poco la era en la que Bellito Blue parecía invencible. El año pasado, Cell era un personaje que daba miedo. Su sola presencia en pantalla bastaba para incomodar, porque sabías que en cualquier momento podía arrinconarte y quitarte toda la barra de vida con esos combos interminables que parecían no acabar nunca. En ese tiempo era considerado como uno de los personajes más fuertes y muchos lo consideraban el más completo. Tenía daño, presión y la capacidad para adaptarse a cualquier posición del equipo. Y ni hablar de los movimientos que lo hacían brillar más que la supernova de Cooler. Y sí, me refiero a su Perfect Attack. Pero con el paso del tiempo y la evolución del juego, ese aura de monstruo imparable ya no era la misma.
Hoy en día, Cell sigue siendo un personaje sólido, versátil y capaz de dar problemas si lo maneja alguien experimentado. De hecho, su punto fuerte sigue siendo el mismo. Si logra acercarse, puede ejercer muchísima presión con sus cadenas de golpes y su juego en la esquina. Sus combos siguen doliendo y colocarlo al frente con buenas asistencias puede hacer que se convierta en un verdadero dolor de cabeza. El problema es que llegar a ese punto ya no es tan sencillo. A Cell le cuesta bastante abrir defensas si el rival sabe jugar a la distancia, y sin asistencias que lo respalden, su acercamiento se vuelve arriesgado. En neutral no tiene tantas herramientas seguras, así que depende bastante de sus compañeros para brillar. Por eso, aunque todavía aparece en torneos y hay jugadores que lo usan con éxito, ya no es ese jefe final que parecía invencible en 2024, ahora está en una posición más intermedia. Sigue siendo fuerte, con un daño muy alto y capaz de dar espectáculo, pero con debilidades claras que lo mantienen lejos de estar en lo más alto del juego. Así que podemos decir que Cell pasó de ser uno de los personajes más temidos del meta a convertirse en un luchador sólido, confiable pero mucho más controlable que en sus tiempos. Hoy en 2025, mirar el campo de batalla de Dragon Ball FighterZ es como ver un tablero que nunca deja de moverse. Los personajes que antes eran temidos y dominaban torneos como Bardock, Goku GT o Cell ahora deben adaptarse a un juego que ha evolucionado más rápido que ellos. Sus estrategias agresivas y combos devastadores ya no son suficientes, requieren apoyo de asistencias y setups precisos para seguir siendo peligrosos. Mientras tanto, otros guerreros han tomado el protagonismo. Super Baby 2 con su presión implacable, Trunks moviéndose entre sombras y golpes rápidos, Bellito Blue que sigue sembrando miedo con su daño y Bills que ha encontrado un lugar sólido gracias a su movilidad y ofensiva versátil. Verlos en acción hoy es entender cómo Fighter se ha transformado. El poder absoluto ya no existe en un solo personaje, y la cima solo la alcanza quien sabe adaptarse. Los antiguos monstruos del juego no han desaparecido, pero el equilibrio actual demuestra que la verdadera fuerza está en la combinación de habilidades, estrategia y dominio del meta, recordándonos que cada torneo trae su propia historia, y que lo que un día fue imparable, hoy es solo un recuerdo de gloria. ¿Y tú, cuál de estos personajes que vimos hoy crees que siga teniendo las herramientas necesarias para dominar el juego en 2025? Déjalo en los comentarios y con gusto te lo respondo. Y si te gustó el video, ya sabes que puedes apoyarlo dejándome un like, comentando qué te ha parecido, compartiéndolo para que el canal siga creciendo, suscribiéndote y activando las notificaciones para no perderte el nuevo contenido. Y nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos y adiós. Y si aún no has visto la primera parte de este video en el que hacemos un viaje en el tiempo para saber cuáles fueron los personajes más rotos de cada año y por qué eran tan temidos, puedes darle clic a este recuadro que te llevará directamente. ¿Qué esperas? ¡Date prisa!